Buenos días. Siendo las 11 horas con 3 minutos del día 30 de abril de 2025, estando constituidos en la Sala Oralidad 2 de este Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la tercera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción y Dominio Laboral de este tribunal. Se pide al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta Sala Colegiada Mercantil de Extinción y Dominio Laboral se encuentra integrado por los magistrados primero y presidente, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, y tercera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, quienes actúan con él en la voz, el secretario de Acuerdo, licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, mismos que se llevan a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días, siendo las 11 horas con 4 minutos del día de hoy, 30 de abril de 2025, se declara abierta la tercera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril del presente año, pregunto si no existe observación alguna, señores magistrados, para que se apruebe en votación económica. Señor magistrado, la votación de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 9 de abril de 2025. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Q. Icte, proceda por favor a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Señor magistrado, en la de la ponencia primera iniciamos con la materia mercantil 258-2024, 264-2024, 5-2025, 10-2025, 254-2024, 18-2025, 21-2025, 27-2025, 20-2025, 257-2024, 29-2025, 37-2025, 58-2025. De la ponencia segunda, el 48-2025, en el cual se excusa el magistrado Mauricio Tapan Silveira y conoce en su lugar la magistrada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas. Continuamos con el 247-2024, 267-2024, 13-2025, 26-2025 y 30-2025. De la ponencia tercera, 253-2024, 2-2025, 23-2025 y 28-2025. Muchas gracias, señor secretario. Pues, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo, propondría que el recurso de apelación que da origen al TOCA número 48/2025, correspondiente a la ponencia, que se resuelva en primer término, correspondiente a la ponencia segunda, se resuelva en primer término en razón de obrar la excusa de la voz y la integración de la magistrada Ingrid Priego Cárdenas, quien ha hecho saber que la segunda sala civil y penal a la que pertenece también tiene sesión pública el día de hoy, por lo que una vez resuelto el medio de impugnación, continuaremos con la sesión en el orden establecido. Por lo tanto, si lo consideran bien, propongo que se decrete un receso para que se integre la magistrada Ingrid a la sesión. Gracias. Señores magistrados, a continuación se hace el conocimiento que esta sala colegiada mercantil de Extinción y Dominio Laboral estará integrada por los magistrados tercera de la sala colegiada penal y civil, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas, en funciones de magistrada primera de esta sala por excusa del titular, magistrado primero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, y la magistrada tercera y presidenta, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, por excusa del titular, quienes actúan con no lee la voz, secretario de Acuerdo, licenciado en Derecho Jorge Carlos Q. Icte. Muy bien. Ya se levanta el receso decretado y encontrándose ya integrada esta sala colegiada mercantil de extinción de dominio y laboral con la señora magistrada licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas en funciones de magistrada primera de esta sala por excusa del magistrado primero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, y por el maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, magistrado segundo, así como la de la voz,
Patricia del Socorro Gamboa Wong, magistrada tercera y presidenta, precisamente por la excusa del maestro Tappan Silveira, resulta procedente continuar con la presente sesión. Se concede el uso de la voz al magistrado segundo, el maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, para la exposición del proyecto correspondiente. Adelante, señor magistrado. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su venia, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 48-2025, derivado del expediente 802-2022 del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en contra de una persona moral del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. La resolución recurrida es el auto de 8 de enero de 2025, en el que en la etapa de ejecución una de las personas actoras exhibió planilla de liquidación con el fin de que se actualizara el monto del intereses ordinarios, solicitud a la que no accedió la juzgadora de origen al considerar que del convenio judicial con el que se dio por concluido el juicio y que se elevó a categoría de cosa juzgada, no se advertía que se hubiese pactado el pago de intereses diversos a los contemplados en la cantidad total y cerrada que se convino pagaría al demandado. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar fundado pero inoperante uno de los agravios, pues como lo refirió el apelante, en las cláusulas cuarta y quinta del convenio judicial no se hizo mención alguna a la condonación de intereses ordinarios. Sin embargo, tal cuestión por sí misma no es suficiente para revocar el auto apelado. Por otra parte, son infundados sus motivos de inconformidad, ya que del análisis integral del convenio judicial se advierte que únicamente se pactó el pago de una cantidad específica con el objeto de liquidar el adeudo reclamado como suerte principal, así como los accesorios, que lo son los intereses ordinarios computados hasta el día 14 de marzo del año 2021, sin que se evidencie que se hubiera hecho mayor referencia al pago de intereses ordinarios con posterioridad a esa fecha, como pudiera ser una cantidad mensual por dicho concepto o establecer las bases para su liquidación, como lo exige el artículo 1330 del Código de Comercio, tomando en consideración que al haberse elevado dicho convenio a la categoría de cosa juzgada y sujetarse las partes como si de una sentencia ejecutorial se tratara, se debe dar el mismo trámite que una sentencia y estarse a lo expresamente pactado. Y aunque tampoco se estipuló condonar los intereses ordinarios, como lo menciona el recurrente, ello no equivale a interpretar que la intención de los contratantes era que se siguieran generando los mismos, pues no se estableció de esa manera. De ahí que al no haberse convenido el pago de intereses ordinarios posteriores al 14 de marzo del año 2021, no es dable realizar cuantificación de los mismos, por lo que no es posible considerar que la mención que se realiza en la cláusula séptima de una planilla de liquidación sea con la intención de las partes de cobrar los intereses ordinarios hasta el pago total de la deuda y con ello actualizar su cobro, por lo que se propone confirmar el auto recurrido. Muy bien. Si existe algún comentario o observación al respecto del proyecto expuesto por parte de los magistrados. Tampoco por la mía mayor Bueno, comentario. de mi parte igual, y consideramos que está suficientemente analizado. Por lo que le pido al señor secretario se sirva a solicitar a este tribunal el sentido de la votación. Señora magistrada presidenta, señora magistrada primera Ingrid Pérez Ocarenas, en funciones de magistrada primera de esta sala, por excusa del titular, el sentido de su votación. Con el sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor del proyecto. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muy bien. Por tanto, este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 48, diagonal 2025, y determina confirmar el auto de fecha 8 de enero del año 2025, dictado por la titular del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al juicio ejecutivo mercantil expuesto. Habiendo resuelto el recurso de apelación interpuesto en el TOCA 48, diagonal 2025, se estima pertinente decretar un receso. Señor magistrado, se hace constar que estas salas vuelven a integrarse con los magistrados primero y presidente, maestro en Derecho Mauricio Tappan Silveira, magistrado segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, y tercera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, quienes actúan con él la voz.
Secretario de Acuerdo, licenciado en Derecho Jorge Carlos Q. Icte. Gracias, secretario. Pues, que se levanta el regreso del decretado, ya habiéndome incorporado a esta sesión, se continúa con la resolución de los asuntos enlistados para el día de hoy, por lo que a continuación, señores magistrados, pongo a su consideración los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. Iniciamos con el TOCA 258, diagonal 2024, que se trata de una excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en un juicio de oralidad mercantil. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por los excepcionistas. Los excepcionistas opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. En el caso de uno de ellos no realizó argumento alguno para demostrar la excepción planteada. Sin embargo, la otra parte excepcionista fundó su argumento en que el presente asunto no debe ventilarse ante un juzgado de oralidad mercantil, ya que el monto de la suerte principal reclamada es muy inferior a la establecida por el artículo 1339 del Código de Comercio, y por esa razón debe de tener conocimiento de este asunto un juez mercantil. No le resiste la razón a los excepcionistas por cuanto en los artículos 1390 bis y 1390 bis 1 se establece que las contiendas mercantiles se tramitan en juicios orales mercantiles sin limitación de cuantía y no se sustanciarán aquellos de tramitación especial establecidos en el presente código y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada. Y por ende, resulta ajustado derecho que la parte actora lo haya reclamado por la vía oral mercantil, ya que de acuerdo con sus pretensiones formuladas en su escrito inicial, se hace notar que a ésta le corresponde una acción personal, la cual no genera inconveniente alguno para que el juicio se siga en la vía oral, ya que los documentos que exhibió en su escrito de demanda serán valorados conforme a las reglas generales de valoración de prueba que la ley prevé para los juicios orales mercantiles, tal y como se encuentra establecido en los artículos 1390 bis y 1390 bis 1. Esto es debido a que en sus pretensiones se aprecia que únicamente se busca el cumplimiento de una acción personal de pago y no la ejecución de dichos títulos de crédito. Por lo que, atendiendo al contenido de los artículos citados líneas arriba, la autoridad competente para conocer el juicio de origen lo es un juzgado de oralidad mercantil con jurisdicción en esta ciudad. Además, el juicio del que dimane se toca se trata de un juicio oral mercantil sustentado en una acción real de pago, identificada en el artículo 1390 bis del Código de Comercio, por lo que la controversia que se suscita al respecto se torna de naturaleza oral mercantil, en términos dispuestos en los numerales primero, 75, fracción 24ª, 76, 1049, 1050, 1063, 1390 bis, 1390 bis 1 del Código de Comercio, por lo que el conocimiento de dicho asunto debe estar a cargo de un juez especializado en materia oral mercantil. Máxima que el documento base de la acción es un contrato de crédito refaccionario regulado en la sección 5ª del capítulo 4 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. A este respecto, también resulta menester señalar que el artículo 104, fracción 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Ahora, analizando el contrato de apertura de crédito refaccionario que obra en calidad de copia fotostática certificada en los autos de este TOCA, tenemos que dicho contrato en la cláusula 29ª consta que existe sumisión expresa de las partes de los tribunales competentes de la ciudad de Mérida y Yucatán para todo lo relativo a su interpretación y cumplimiento, así como también aparece su renuncia expresa al fuero que la ley les concede, razón por la cual en la especie cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio que consagra esa figura jurídica. En las circunstancias ya relatadas, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez oral mercantil que conozca la materia oral mercantil, pero atendiendo lo dispuesto en la fracción 2ª del artículo 104 constitucional, antes referido, establece que la competencia concurrente a favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora.
Finalmente, cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria indicadas en los artículos 1097 y 1118, respectivamente, del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se opuso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ni se constata mala fe por parte del mencionado excepcionista. Bien, si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto a los señores magistrados si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 258 diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara procedente por fundada la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán en los autos del expediente 459 diagonal 2024 relativo al juicio oral mercantil promovido. A continuación se procede con el TOCA 264 diagonal 2024. Este se trata de una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que promovida en un juicio ejecutivo mercantil ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Y someto a consideración la magistrada y magistrados integrantes ese proyecto. La excepción de incompetencia por declinatoria que se resuelve en este TOCA se interpuso en un procedimiento de un juicio ejecutivo mercantil en los autos del expediente 988-2024. Si bien entre los antecedentes de esta resolución que la autoridad de primer grado admitió la demanda en la vía y forma propuestas, proveyendo autos con efecto de mandamiento en forma, a fin de que el actual escrito en funciones de ministro ejecutor procediera a requerir a la parte demandada para que en el acto de la diligencia pagase a la parte actora el capital e interés reclamados, si no haciéndolo, señalarle para su embargo bienes suficientes a cubrir las prestaciones reclamadas, apercibiéndola que de no hacerlo el derecho de señalar bienes pasaría a la parte actora bajo la responsabilidad del actor, quedando en depósito el de la persona nombrada por este. De rubro de tomar en consideración que esta alzada tiene su origen en la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción hecha valer por la parte excepcionista de identidad reservada, que en esencia argumentó que se actualiza la incompetencia por declinatoria de jurisdicción. ¿De qué se trata? Ya que el proceso se encuentra regulado por el Código de Comercio, siendo competencia federal y no local, debiendo tramitarse el juicio de origen ante un juez federal y no del fuero común. En atención a lo manifestado por la excepcionista, debe decirse que si bien es cierto la controversia que se ventila en el juicio de origen, acción cambiada directa, se rige por el Código de Comercio, que como efectivamente señala, se trata de un ordenamiento del orden federal. Sin embargo, la competencia para conocer dicha litis es de naturaleza mercantil, no exclusiva de los tribunales del Fuero Federal, como afirma la promovente. Por anterior, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia en virtud de que si bien la documental base de la acción es un título de crédito que se rige por una ley de carácter federal y la jurisdicción para conocer los asuntos de naturaleza es concurrente, al tratarse de una controversia entre particulares, se regirá conforme a lo establecido en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución, el cual establece verbalmente que la elección del actor, los jueces y tribunales del orden común podrán conocer de las controversias del orden civil o mercantil cuando solo afecten intereses particulares. Esa disposición introduce el concepto de jurisdicción concurrente, permitiendo que los tribunales federales y los tribunales locales puedan conocer de casos civiles o mercantiles. Se dice lo anterior toda vez que la parte actora eligió un juzgado local para conocer el procedimiento al haber presentado su demanda inicial ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles y mercantiles familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y no ante un juzgado del Fuero Federal. En tal virtud fue turnada al Juzgado Primero Mercantil el referido Departamento Judicial para su subsanación, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida y Yucatán, en relación con el Acuerdo General número EX07-1103-31-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán. De mismo orden, se declara que la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es legalmente competente para conocer del referido juicio hasta su conclusión. De igual manera, se propone no dar lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria que se refieren a los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, razones que se podrán observar en el proyecto a notificarse. Bien, magistrados, si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto si les parece que se apruebe el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. En el TOCA 264, diagonal 2024,
se declara por unanimidad de votos improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el juzgado primero mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 998, diagonal 2023, en el juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. Continuamos con el TOCA número 5, diagonal 2025. Se trata proviene de un juicio ejecutivo mercantil oral promovido ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Estado. Someto a consideración de los magistrados integrantes de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Se trata de una excepción de incompetencia que se resuelve en este TOCA, misma que se interpuso en el procedimiento ejecutivo oral mercantil en ejercicio de la acción cambiaria, cuyos documentos base de la acción son dos pagarés. El primero, con una cantidad amparada de 1.100.000 pesos y emitido el 4 de abril de 2022 y pagadero en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y el segundo, cuya cantidad amparada es de 900.000 pesos, pagadero en la ciudad de Mérida, Yucatán y emitido el 3 de junio del año 2022. Reseñado el contexto, es dable decir que la demandada interpuso la excepción de mérito a fin de defender sus intereses al contestar la demanda instaurada en su contra, bajo el argumento central de que los títulos de crédito base de la acción se encuentran previstos y regulados en normativas de carácter federal. En consecuencia, aseveró que las controversias relativas deben ser tramitadas ante órganos jurisdiccionales de la misma índole, sin que se advierta que la excepcionista haya ofrecido pruebas para probar su pretensión por el plazo otorgado mediante proveído de 23 de enero del año 2025 en los autos del presente TOCA. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza y particularidades de la contienda, así como al contenido de los documentos base de la acción, este órgano revisor determinó que la excepción analizada es improcedente. Lo anterior en virtud de que si bien la contienda mercantil del caso examinado, en efecto, se rige por el Código de Comercio, mismo que regula los juicios ejecutivos orales, así como por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que regula los títulos de crédito, entre estos los pagarés, lo cierto es que por mandato constitucional en las contiendas de naturaleza civil y mercantil en las que solo se afectan intereses de particulares, se configura la competencia concurrente de los tribunales federales y locales, pudiendo optar el accionante de la vía por cualquiera de estos, de conformidad con la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, toda vez que en el juicio de origen únicamente están inmiscuidos intereses de particulares y que el actor decidió someter la controversia ante los tribunales del fuero común, por el básico hecho de que la demanda se presentó ante la jurisdicción local, es dable que la controversia se tramite ante dicho jurisdicción local. Finalmente, advirtieron que los pagarés no establecieron la sumisión expresa ante determinado tribunal, sin embargo se observa que se estableció como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, es dable colegir que es aplicable lo previsto en el numeral 1104 del Código de Comercio, relativo al orden de predación para determinar a la autoridad competente cuando no exista la aludida sumisión. En este tenor, atendiendo a la fracción segunda del artículo 1104 del referido Código de Comercio, la misma que señala el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, es dable colegir que debe conocer una autoridad judicial mercantil del fuero común con jurisdicción territorial en Mérida, Yucatán. Bajo estas consideraciones y en virtud de que la juez primero de oralidad del Poder Judicial del Estado de Yucatán tiene competencia para conocer de contiendas mercantiles orales en Mérida, de conformidad con el Acuerdo General OR 12-17-1212-01, que estableció en su artículo segundo que el juzgado primero de oralidad mercantil del primer departamento judicial del Estado tendría un solo titular, así como que sería el único competente para conocer de los juicios en materia de oralidad mercantil presentados a partir del día 8 de enero del año 2018. Se propone declarar improcedente la excepción planteada y declarar que la referida autoridad judicial es legalmente competente para conocer del referido juicio hasta su conclusión. De igual forma, se propone no aplicar la multa establecida en los artículos del Código de Comercio por las consideraciones vertidas en el proyecto. Si no existe observación alguna, pregunto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Y por lo consiguiente, en el TOCA diagonal 5, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 1112, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido.
Continuamos con el TOCA número 10, diagonal 2025, que se refiere a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, misma que fue planteada ante el juzgado cuarto mercantil, el primer departamento judicial del Estado, en juicio ejecutivo mercantil. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en el que contienen personas físicas, siendo que la parte excepcionista opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, argumentando meduralmente que de la lectura del pagaré se advierte que las partes del procedimiento manifestaron su voluntad de someterse a los tribunales competentes del domicilio del tenedor y o tribunales competentes del domicilio del deudor. Sin embargo, que no quedó especificado en el pagaré si serían de jurisdicción local o federal. Que la autoridad local no es competente toda vez que quedó pactado de forma verbal entre ambas partes, que en caso de que el deudor incurriera en incumplimiento se someterían a los tribunales federales y no a los del fuero común. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal en virtud de lo pactado en el pagaré específicamente en el párrafo cuarto. Es decir, las partes expresaron someterse a la competencia de los tribunales del domicilio del tenedor y de los tribunales competentes del domicilio del deudor a elección de la parte que iniciara cualquier acción o procedimiento que surgiera como consecuencia de o en relación con este pagaré. Renunciaron de manera expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en virtud de sus respectivos domicilios presentes o futuros. Por lo que atendiendo al contenido del artículo 1093 del Código de Comercio, hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian claramente al fuero que la ley les concede y para el caso de controversia señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, el del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones o el de la ubicación de la cosa. Supuesto que surtió en el caso que nos ocupa al someterse las partes de los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, dado que es el lugar donde la parte demandada en el presente asunto tiene su domicilio, constando en autos el acuerdo expreso de las partes de conformidad a lo dispuesto en el invocado numeral. La autoridad competente para conocer del juicio de origen lo es un juzgado del fuero común con residencia en esta capital y tomando en consideración que la parte actora del juicio de origen, en su carácter de endosatario y procuración, eligió un juez del orden común para conocer de este procedimiento al presentar el escrito inicial de demanda ante la oficialía de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares, y que la citada oficialía de partes, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó la misma al Juzgado Cuarto Mercantil, el primer Departamento Judicial del Estado, para la substanciación del juicio que nos ocupa. Ahora bien, en cuanto al argumento defensivo del excepcionista relativo a que no se especificó la jurisdicción local o federal del título de crédito y que existe un pacto verbal de que sometería a la autoridad federal y no local en caso de controversia, estas afirmaciones en nada controvienen la excepción de incompetencia planteada, aunado al hecho de que la parte demandada no acreditó con prueba alguna la existencia de este acuerdo, conforme a lo expuesto en el artículo 1194 del Código de Comercio, en el que establece que el que afirma está obligado a probar. De igual forma, se propone no proceder a imponer la multa a la parte excepcionista prevista en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, por las consideraciones vertidas en el proyecto. Bien, si no existe observación alguna al proyecto, consulto a los señores magistrados si se aprueba por votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. El TOCA número 10, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción ante el Juzgado Cuarto Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 824, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Continuamos con el TOCA 524, diagonal 2024, que se corresponde 254, sí, perdón, es correcto. TOCA 254, diagonal 2024, que proviene de un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado y se refiere a un recurso de apelación en contra del auto de fecha 6 de agosto del año 2024, dictado por la juez titular de dicho juzgado. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora,
en contra del demandador, reclamando el pago de la cantidad de 1.200.000 pesos sin centavos moneda nacional en concepto de suerte principal. Importa el pagaré exhibido como base de la acción intentada y demás prestaciones, siendo que el endosatario en procuración solicitó la compensación de la cantidad por la que fue fincado el remate a favor del actor con la suma establecida en la sentencia definitiva, la plantilla de liquidación y su complementaria. Petición a la que no accedió la jueza porque existe un acreedor hipotecario y con fundamento del artículo 478 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, provino al rematador para que dentro del término de 3 días exhiba el pago de contado de la cantidad ofrecida como precio del remate. Apercibido que de no hacerlo, se declararía sin efecto el remate del inmueble. Analizados todos los autos del TOCA, propongo declarar infundados los agravios formulados por el apelante en virtud de que existe un acreedor hipotecario. Por tanto, el precio del remate deberá ser destinado al pago del crédito hipotecario, acorde con lo establecido en los artículos 478 y 500 del Código Adquisitivo Federal en materia civil, aplicable supletoriamente, al ser un crédito preferente, sin que para ello sea indispensable petición de la parte interesada, como alegó el apelante, ya que el remate no se trata de una simple compra-venta entre particulares, el que solo sus intereses están de por medio, sino de una venta judicial en la que la juez, ante la existencia de acreedores hipotecarios, debe de asegurarse que el monto pagado por el comprador adjudicatario quede a disposición de aquellos, ya que la hipoteca tiene preferencia y prelación sobre cualquier derecho personal. En relación de ello, lo que procede es confirmar el auto de fecha 6 de agosto de 2024, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Habidos escuchado la propuesta de resolución, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado segundo. Gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario. Muchas gracias. De la misma manera, coincido con lo señalado por mis compañeros magistrados y en consecuencia le pido al señor secretario si sirva a tomar la votación. Sí. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución. Señor magistrado primero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. Magistrado segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, licenciada en Derecho Partida del Socorro Gamboa. A favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por tanto, por unanimidad de votos, en el TOCA 254, diagonal 2024, ese cuerpo colegiado determina confirmar el auto de fecha 6 de agosto del año 2024, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 1776, diagonal 2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Continuamos con el TOCA 18, diagonal 2025, el cual corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria planteada en los autos de un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el excepcionista, quien opuso dicha excepción fundándose en que un juzgado del fuero federal debe tener conocimiento del presente asunto. No le resiste la razón al excepcionista, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias del orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común, por lo que la juez de origen es competente. Así también del estudio y las constancias relativas y del análisis de la copia certificada del documento base de la acción, se puede apreciar que dicho pagaré fue asignado en esa ciudad de Mérida, Yucatán, así como se precisa, de igual forma se precisa como lugar de pago de conformidad con el artículo 1170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esa propia ciudad, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 1104, fracción segunda del Código de Comercio, es juez competente para conocer del juicio que nos ocupa el lugar para el cumplimiento de la obligación. Por consiguiente, resulta ser competente el juzgado de origen para conocer de la controversia que nos ocupa, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto. Órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según Acuerdo General EX 07-1103-31-03, de fecha 31 de marzo de 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 4 de abril de 2011, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Y en términos numerales segundo y sexto, respectivamente, de dicho acuerdo, se advierte que en lo que aquí interesa que la cabecera del primer departamento judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprenderá los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, así como que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, y conocerán en primera instancia todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Es por ello que se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Finalmente, cabe apreciar que se propone no proceder a imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria indicada en los artículos 1097 y 1118 respectivamente del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se opuso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ni se constata mala fe por parte del mencionado excepcionista. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. En el TOCA 18, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Segundo Mercantil del Poder Ejecutivo del Estado en los autos del expediente número 827, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Continuamos con el TOCA 21, diagonal 2025, también relativo a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. Es expedida interpuesta en los autos de un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia, lo anterior en virtud de que si bien el juicio de origen se rige por una ley de carácter federal, la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares y se regirá conforme a lo establecido por el artículo 104, fracción segunda constitucional. Aunado a lo anterior, la parte actora eligió un juzgado local para conocer del procedimiento al haber presentado su demanda inicial ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles familiares, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado y no ante un juzgado del fuero federal, en virtud de lo cual fue turnada al Juzgado Segundo Mercantil el referido Departamento Judicial para su subsanación. Órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, en relación con el Acuerdo General número EX07-1103, 31-03, de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de abril de 2011. Así también se advirtió que el documento base de la acción es un título de crédito denominado pagaré, mismo que se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que son de naturaleza mercantil. Además de lo señalado, se tiene que en dicho título de crédito no consta la existencia de una sumisión expresa del signante a un tribunal alguno, sometimiento a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede, razón por la cual en la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio que consagra esa figura y evidentemente tampoco existe sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. En esas condiciones es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104, pues dicho documento sí contiene específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago, que lo es la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil es al Juzgado Segundo Mercantil, el primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Finalmente, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA que se actúan no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que haya opuesto sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Si no existe observación alguna, pregunto a los señores magistrados si el proyecto se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. En el TOCA 21, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción
planteada ante el Juzgado Segundo Mercantil, el primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 749/2024, relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido. Continuamos con el TOCA número 27/2025, mismo que corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, planteada en los autos de un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Primero Mercantil, el primer Departamento Judicial del Estado. Presente asunto, siendo la parte excepcionista, puso incompetencia legal por declinatoria de jurisdicción, argumentando meduralmente que el juicio de origen debe ser tramitado ante un juzgado de distrito por tratarse de normas federales, aunado al hecho de que los títulos base de la acción de la parte actora no se aprecia pacto alguno para someterse a la jurisdicción de los juzgados del fuero común con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, en virtud de que no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en Mérida, Yucatán, pues como se advierte de la copia certificada del pagaré, la olla excepcionista se obligó en dicho título de crédito a pagar incondicionalmente al acreedor la cantidad que en el mismo se indica precisamente en Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el mencionado artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, en cuanto que en el pagaré se señaló un lugar específico para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho documento, que, se insiste, lo es esta ciudad que corresponde a la jurisdicción del domicilio de la parte demandada, y en mérito de lo antes dicho resulta ser competente un juez con jurisdicción en este municipio. En tal virtud, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en cuestión se surte a favor de un juez cuya jurisdicción comprenda la localidad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común. Sin embargo, atenido a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece la competencia concurrente a favor de cualquiera de las dos autoridades, a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte promovente del juicio en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen. También se propone no imponer a la parte excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas establecidas en los artículos 1097 y 1118 por las consideraciones establecidas en el presente proyecto. No existe observación alguna. Pregunto a los señores magistrados si el mismo se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. En el TOCA 27/2025, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante el Juzgado Primero Mercantil, el primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 818/2024, relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido. Bien, continuamos con el TOCA número 20/2025, el cual corresponde a un recurso de apelación interpuesto ante el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del primer Departamento Judicial del Estado en Motul, Yucatán. En esta propuesta de proyecto, el presente asunto corresponde a un juicio ordinario mercantil en el que el hoy apelante demanda el cumplimiento forzoso de un contrato de compraventa con reserva de dominio, siendo que la juez del conocimiento desechó la demanda en mérito de que a su consideración no resultaba legalmente competente para conocer dicho procedimiento, ya que el asunto en cuestión debía tramitarse por la vía ejecutiva mercantil oral. Este proyecto se propone declarar por una parte infundados y por la otra fundados los agravios hechos valer por el apelante y por ello proceder a revocar el auto dictado por la juez y ordenar que se admita la demanda en la vía planteada. Lo anterior, ya que por una parte la demanda fue desechada no por ser obscura, irregular o por no cumplir con algunos de los requisitos establecidos en el artículo 1378 del Código de Comercio, sino que fue desechada a criterio de la juez por no ser la vía idónea. Por otra parte, efectivamente, la juez de origen determinó de manera errónea que el asunto debe tramitarse por la vía ejecutiva mercantil oral, ya que en el presente asunto el documento base de la acción es un contrato de compraventa con reserva de dominio. Dicho documento no trae aparejada de ejecución, aunado que la acción ejercitada por la parte actora constituye una acción declarativa, lo que conlleva a que el asunto en cuestión sea de cuantía indeterminada, toda vez que estudia el cumplimiento forzoso de un contrato de compraventa con reserva de dominio, con la finalidad de que le sea entregada al demandante la propiedad del departamento,
previa liquidación del saldo pendiente. Es decir, dicha acción tiene como fin dar certeza jurídica a un estado de cosas y terminar con esa incertidumbre jurídica en la que se encuentra, pues la litis fijada en el asunto versa sobre derechos de propiedad y posesión, y no sobre el cobro de alguna cantidad específica a favor de la parte actora. Por lo tanto, resulta aplicable al caso lo estipulado en el artículo 1390 ter 1 del Código de Comercio respecto a los montos mínimos y máximos fijados por la procedencia de la vía ejecutiva mercantil oral. Y fundamenta lo anterior la tesis cuyo rubro es cuantía del juicio, es indeterminada en los juicios en donde se ejerce la acción declarativa. Asimismo, el asunto en estudio tampoco es susceptible de tramitarse por la vía del juicio oral mercantil, toda vez que el artículo 1390 bis 1 del Código de Comercio contiene una restricción la cual indica: no sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el presente Código y otras leyes, ni los de cuantía indeterminada, quedando disponible en la ley de la materia solamente el juicio ordinario para tramitación de los asuntos de cuantía indeterminada, lo cual se fundamenta en la tesis de rubro juicio oral mercantil, su trámite no incluye los asuntos de cuantía indeterminada. Por todo lo anterior, se concluye que el presente asunto debe tramitarse por la vía ordinaria mercantil, resultando clara la competencia del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio ordinario mercantil que nos ocupa. Magistrados, habías escuchado la propuesta de resolución del presente asunto. Pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o se estima suficientemente analizado. Por mi parte, pregunto, señor magistrado segundo, si existe algún comentario. Gracias. Por mi parte, suficientemente expuesto y en condiciones de proceder a la votación. Muchas gracias. Magistrada tercera. Gracias. Bien. Y por mi parte también considero que ha sido suficientemente expuesto el proyecto, por lo que pido al señor secretario proceda con la votación. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Respetuosamente en contra del proyecto. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación son 2 votos a favor y 1 en contra. Muchas gracias, señor secretario. Tanto el TOCA 20/2025, por mayoría de votos se propone revocar el auto apelado emitido por el juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado con sede en Motul, Yucatán, en el juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 492/2024, relativo a un juicio ordinario mercantil promovido. Magistrado presidente, ante ello anuncio formulación de voto en particular, si usted me permite. Gracias. Correcto. Gracias, señor magistrado. Continuamos con el TOCA 257/2024, mismo que corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria planteada en los autos de un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. En el presente proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias del orden civil y mercantil, cuando solo se afectan intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Por tanto, es legalmente competente el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado para conocer del origen, como bien instó la parte actora. En ese sentido, en cuanto a la materia, el juicio de que deriva este TOCA es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré, el cual se rige por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Código de Comercio, por lo que resulta pertinente citar el contenido de los artículos primero, segundo y quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En ese contexto de la lectura del documento base de la acción, se observa que se trata de un título de crédito denominado pagaré, mismo que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales mencionados, se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que tal como se observa son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupa de regular los actos comerciales que la ley prevé. Por lo que tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcluso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente a los órganos facultados para ello, como lo es en este caso el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. En lo que ve al territorio de la copia de las constancias que se tienen a la vista para resolver, específicamente el pagaré basal,
el mismo documento que sirvió como base para la acción, no consta que exista sumisión expresa del signante del título a tribunal alguno, por no consignarse en tal documento que para el caso de controversia se someta a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley concede, razón por la cual en la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio que consagra esa figura jurídica. Y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. También es así que el demandado puso la excepción de incompetencia cuyo estudio nos ocupa. En esas condiciones, es incuestionable que se actualice la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 del mencionado Código, porque existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho documento, lo cual es la ciudad de Tecash, Yucatán. Finalmente, cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria en los artículos 1097 y 1118, respectivamente, del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas del toque que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se opuso sin razón, con el claro propósito de alargar y entorpecer el juicio, ni se constata mala fe por parte del mencionado excepcionista. No existe observación alguna. Pregunto a los señores magistrados si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. En el TOCA 257, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado en los autos del expediente 126, diagonal 2023, relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido. Continuamos con el TOCA 29, diagonal 2025, que corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria planteada en los autos de un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el juzgado tercero mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Se promueve declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias del orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común. Aunado a lo anterior, la parte actora eligió un juzgado local para conocer del procedimiento al haber presentado su demanda inicial ante la Oficialía de Partes Comunes de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, y no ante un juzgado del fuero federal, en virtud de lo cual fue turnada al juzgado tercero mercantil, el referido Departamento Judicial, para su subsanación. Órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, en relación con el Acuerdo General EX07-1103-31-03, de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 4 de abril del año 2011. Así también se advirtió que el documento base de la acción es un título de crédito denominado pagaré, mismo que se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que son de naturaleza mercantil. Además de los señalados, se tiene que en dicho título de crédito no consta la existencia de una sumisión expresa del signante al tribunal alguno, sometiendo a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede, razón por la cual la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, que consagra esa figura jurídica, y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. En las condiciones es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 de dicho citado Código de Comercio, pues dicho documento sí contiene específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago, que lo es la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, resulta evidente que la competencia para conocer el juicio ejecutivo mercantil corresponde al juzgado tercero mercantil, el primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Finalmente, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria que refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, por las consideraciones establecidas en el proyecto que se somete a votación. Magistrados, consulto si no existe observación alguna y si puede proceder a la aprobación en forma mediante votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. En los tocas del autos del TOCA 29, diagonal 2025, y por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante el juzgado
tercero mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán en los autos del expediente 462/2024 relativo al juicio ejecutivo de mercantil promovido. Continuamos con el TOCA 37/2025, que corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria promovida en los autos de un juicio ejecutivo mercantil ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. La excepción de incompetencia que se resuelve en este TOCA se interpuso en un procedimiento ejecutivo mercantil en ejercicio de acción cambiaria promovida por una persona moral, cuyo documento base de la acción es un título de crédito denominado pagaré. Así que se advierta que la excepcionista expresara en la contestación de la demanda argumento alguno tendiente a combatir o desvirtuar la competencia de la autoridad judicial que radicó la controversia. Analizadas las constancias remitidas para substanciar la presente excepción de incompetencia, propongo declararla improcedente de acuerdo a las consideraciones que se explican a continuación. Se advierte que la excepción de méritos se interpuso en un procedimiento mercantil ejecutivo en ejercicio de acción cambiaria que se sustentó en el título de crédito denominado pagaré y que ese tipo de contienda rige principios de estricto derecho en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, circunstancia que implica que las partes deberán expresar la causa de pedir y de sus excepciones y acreditar sus presupuestos. Empero, en este caso, la excepcionista no expresó argumento alguno tendiente a combatir o desvirtuar la competencia de la juez que radicó el asunto. No obstante, la competencia es un presupuesto procesal que debe satisfacerse para otorgar seguridad jurídica a las partes en un procedimiento. Por lo tanto, se examinó oficiosamente si la juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial tiene jurisdicción y facultades suficientes para resolver el asunto sometido a su potestad, sin que se advierta alguna causa que genere la incompetencia de la juez que radicó el asunto. Lo anterior deriva del análisis minucioso de los preceptos legales que rigen al procedimiento ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria para el cobro de un pagaré, en este caso el Código de Comercio, y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Las prestaciones reclamadas que en especie eran los montos de la suerte principal e intereses generados por la falta de pago del título de crédito, identificando que las partes sometieron expresamente a la jurisdicción de las autoridades judiciales de Mérida y Yucatán y renunciaron a cualquier otro fuero en razón de domicilio, haciéndose constar el contenido del pagaré, finalmente advirtiendo que únicamente se involucran los intereses particulares, de modo que la jurisdicción es concurriente y pueden conocer del juicio tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor, siendo que en el caso el actor optó por un juzgado local. Por tanto, es evidente que la juez a cargo del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es competente para conocer en términos del Acuerdo General número OR 04-190402-1 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que determina la creación del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial, toda vez que es una autoridad judicial de primera instancia en materia mercantil y con jurisdicción en Mérida y Junucmá, en el Estado de Yucatán, con competencia para resolver contiendas de carácter mercantil. En consecuencia, por las razones ya expuestas, se propone declarar improcedente por inoperante la excepción planteada y declarar que la juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esa ciudad de Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer el referido juicio hasta su conclusión. Finalmente, en conformidad con el artículo 1118, segundo párrafo del Código de Comercio, no hay lugar a aplicar la sanción pecuniaria al demandado, dado que no se advierte que la excepción haya sido planteada de mala fe, al promover la excepción de incompetencia, razón por la cual no se le impone sanción alguna. No existe observación alguna al proyecto. Consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. El TOCA 37/2025, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 987/2024 relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido. Y por último, someto a consideración el proyecto del TOCA 58/2025, el cual se trata de una excepción de incompetencia por declinatoria planteada en un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El presente asunto, el hoy excepcionista, al dar contestación a la demanda, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando que la juez del conocimiento no es competente para conocer y mucho menos resolver sobre el asunto, en virtud de que los documentos mediante los cuales se pretende ejercitar la acción correspondiente no estipulan qué tipo de tribunal conocería el caso. Sería competencia de tribunales locales o, en su caso, tribunales federales, y dicha acción resulta ser de materia federal,
ya que se regula estrictamente por una ley de carácter federal y no en la naturaleza local, lo cual, al no estipularse en el mismo documento la jurisdicción que conocería el caso, no puede ser decisión de una de las partes, y si bien los documentos base de la acción existe la manifestación de la ciudad donde habrá de pagarse, no se estipula qué tipo de tribunal conocería el asunto, ya sea los del fuero común o los del fuero federal. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trate de controversias del orden mercantil, en donde solo se vean afectados intereses de particulares, opera la competencia concurrente y a elección del actor podrán conocer de ella los jueces y tribunales del orden común. Aunado a lo anterior, en el título de crédito base de la acción consta la sumisión expresa e irrevocable del excepcionista a los tribunales competentes de la Ciudad de México o de los tribunales correspondientes al domicilio de la parte obligada, o tribunales correspondientes al domicilio de cualquiera de los avalistas, a elección del legítimo tenedor del pagaré, renunciando a cualquier fuero que le pudiera corresponder por razón de su domicilio actual o cualquier domicilio futuro o por cualquier otra causa, motivo por el cual resulta clara la competencia de la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. De igual forma, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los numerales 1097 y 1118 por las razones expresadas en el considerado sexto de la resolución que se somete a votación. No existe observación alguna. Pregunto a los señores magistrados si el proyecto se apruebe mediante votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA número 58, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 20, diagonal 2025, relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido. Bien. Pues a continuación se procede a dar el uso de la voz al señor magistrado segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia y su cargo. Señor magistrado, tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Con su permiso, señora magistrada y señor magistrado, a continuación someto a su consideración los proyectos de la ponencia a mi cargo, iniciando con el TOCA número 247-2024. Derivado del expediente 822-2024, relativo a un juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en que la parte actora es una persona moral y la demandada una persona física. El auto de recurrido es de 22 de octubre de 2024. Se advierte que el juzgado de origen, al dictar dicho acuerdo, acordó no admitir el juicio ejecutivo mercantil instado por la actora, atendiendo al artículo 1391, fracción primera del Código de Comercio, con el argumento de que aunque la sentencia ejecutoriada constituye documento que trae aparejada ejecución, de las constancias de auto se advertía que ya se había iniciado un procedimiento de ejecución ante el juez que dictó la sentencia, por lo que debe ser dicho juzgador quien continúe ejecutándola, pues de lo contrario se podría traducir en un doble cobro para la demandada. A manera de síntesis, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios, ya que de la interpretación de los artículos 1391, fracción primera, 1346 y 1397 del Código de Comercio, se deduce que la sentencia ejecutoriada, como documento que trae aparejada ejecución, da la pauta para promover la correspondiente ejecución de la misma y no para promover un nuevo proceso ejecutivo, pues el asunto de fondo ya fue resuelto, es decir, la calidad de la sentencia ejecutoriada como documento que trae aparejada ejecución es para que la misma sea ejecutoriada forzosamente y debe ser precisamente el juez que conoció del juicio quien se encargue de su ejecución. Ello además se desprende de lo considerado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 399 de 2021, en el que señaló que en el caso de juicios ordinarios mercantiles, cuando se ha dictado sentencia definitiva en el proceso y se pide su ejecución, se procederá al embargo, para lo cual se observarán las reglas previstas en los artículos 1397, 1400, 1410 a 1413 del Código de Comercio, toda vez que dicha resolución ha adquirido la calidad de documento que trae aparejada ejecución en términos del artículo 1391, fracción primera del mismo ordenamiento ya invocado. De ahí que se considera que no existe violación al derecho de acceso a la justicia y debido proceso de la parte actora, por lo que se propone confirmar el auto recurrido, basándose en la tesis del rubro derecho de acceso a la justicia contenido en etapas
y alcance de su vertiente de ejecución material de las sentencias. Muchas gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido o se estima suficientemente analizado. Señor magistrado segundo. Por mí, suficientemente expuesto, sin mayor comentario. Gracias, señor Sin magistrado tercero. comentario. Gracias. Pues ya coincido que ha sido suficientemente estudiado el asunto y por lo tanto solicito al señor secretario si sirva a tomar la votación. A continuación solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor de la Señora propuesta. magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 247, diagonal 2024, ese cuerpo colegiado determina confirmar el auto apelado dictado por la titular del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil con número de expediente 822, diagonal 2024, promovido. A continuación, someto a su consideración el proyecto del TOCA 267-2024, derivado de un expediente de providencias precautorias del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se apeló el auto de 10 de octubre de 2024, en cuanto que en la parte conducente se ordenó dar vista a la… no se accedió a dar vista a la parte demandada. No se ordenó dar vista a la parte demandada, la deudora como principal y a su aval. En la propuesta de síntesis del proyecto se declara esencialmente fundados los agravios formulados por el recurrente y se propone modificar la parte conducente del auto impugnado, dejando insubsistente la parte recurrida. Los agravios formulados por el recurrente consisten de manera sustancial en que la orden de dar vista a la persona moral demandada como deudora principal y a la persona física como aval, contenida en el acuerdo de referencia, no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 1179 del Código de Comercio aplicable. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar esencialmente fundados los motivos de disenso formulados por el impugnante, porque precisamente, como alega, al momento de la emisión del acuerdo recurrido no se contaban con los informes de todas las instituciones financieras a las que se les requirió, ni constaba la solicitud de inscripción en el registro respectivo en cuanto a los bienes inmuebles. Por tanto, no se dio cumplimiento integral de lo dispuesto en el numeral 1179 del Código de Comercio aplicable al caso para dar vista a las demandadas de la parte conducente del acuerdo apelado. Por lo tanto, y se apoya en el proyecto, en la tesis con rubro medidas cautelares, no constituyen actos privativos por los que para su imposición no rige la garantía de previa audiencia. Por lo tanto, se reitera que se propone modificar el auto recurrido y dejar insubsistente la parte conducente en la que se ordenó dar vista a las partes demandadas. Muchas gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto, señor magistrado, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o se estima suficientemente analizado. Por mi parte, sin mayor comentario. Magistrada tercera. Sin comentario. Gracias. De manera coincido y en consecuencia le pido al señor secretario si sirva a tomar la votación. A continuación solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 267, diagonal 2024, este cuerpo colegiado confirma revocar el auto apelado. Preciso modificar. Perdón, tiene razón, modificar. Disculpa, señor magistrado presidente, gracias. Gracias. Modificar el auto apelado de fecha 10 de octubre del año 2024, dictado por la titular del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al juicio, a las providencias precautorias promovidas. A continuación, someto a su consideración el TOCA 13-2025, derivado del juicio
de tercería excluyente de preferencia de 794-2022 del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora es una persona moral y las demandadas son personas físicas. El auto recurrido es de 10 de octubre de 2024, en el que no se accedió a decretar la caducidad al considerar que la misma no opera cuando es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa en términos del artículo 1076, fracción sexta del Código de Comercio, como en el caso lo fue la excepción de falta de personalidad planteada por una de las partes demandadas. En el proyecto, a manera de síntesis, se califican de infundados los agravios que hizo valer la parte recurrente. El apelante sostiene en su agravio denominado segundo que el auto recurrido transgrede sus garantías constitucionales, sus derechos de seguridad jurídica y su garantía de debido proceso al abrirse al periodo probatorio del juicio de tercería sin pronunciarse sobre la admisión de pruebas. Igualmente alegó falta de fundamentación y motivación. Al agravio se propone declararlo infundado, ya que la jueza al citar el artículo 1076, fracción sexta del Código de Comercio, cumplió con la garantía de legalidad necesaria para los actos de autoridad, es decir, se fundó en dicho precepto legal. Incluso mencionó que la excepción de falta de personalidad opuesta por el propio cursante constituye una resolución de cuestión previa o conexa, en tanto que es un tópico de naturaleza significativa que incide directamente en la debida continuación del procedimiento y que constituye un elemento esencial para el dictado de la sentencia. Es decir, motivó su actuar. De igual manera, con respecto a que transgredió su garantía de debido proceso al abrir el periodo probatorio sin pronunciarse sobre las pruebas admitidas, debe decirse que tal argumento deviene inatendible por no encontrarse relacionado de manera directa e inmediata con la materia de la apelación en contra de la negativa de decretar la caducidad, sino referirse a tópicos diversos. Por otra parte, el recurrente en su agravio denominado primero afirma que lo resuelto en el auto apelado contraviene los artículos 1076, 1122 y 1127 del Código de Comercio, porque, en su opinión, la excepción de falta de personalidad no interrumpe el plazo para que opere la caducidad de la instancia, por ser una excepción de carácter procesal, agravio que se propone calificar como infundado, porque la personalidad de las partes, al ser un presupuesto procesal indispensable para el desarrollo y conclusión del procedimiento, su sola interposición interrumpe el plazo para que opere la caducidad de la instancia. Esto es así porque la personalidad de las partes constituye un elemento previo esencial para el dictado de una sentencia válida. Así, determinar si se carece o no de la calidad necesaria para comparecer e imponerse del procedimiento es una cuestión que debe atenderse previo a resolver el juicio, por ser trascendente para la consecución del procedimiento y por constituir la personalidad de las partes un presupuesto procesal que debe atenderse antes de continuar con el mismo, ya que sólo así podrá dictarse una sentencia pegada a la ley. En consecuencia, la excepción de falta de personalidad que interpuso el abogado recurrente interrumpió desde esa fecha el plazo para que opere la caducidad de la instancia, independientemente de que se haya admitido la excepción procesal sin suspender el procedimiento, pues la determinación de la capacidad y facultad con la que compareció el representante de la parte actora a juicio, quien se ostentó representante de la parte actora a juicio, se trata de una condicionante para el dictado de una sentencia válida. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia primera J 33-2018, décima, con registro 20-17-78-9, de la primera sala con el rubro caducidad de la instancia en materia mercantil, la excepción de falta de personalidad al constituir una resolución de cuestión previa o conexa, interrumpe el plazo para que opere aquello. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inatendible de los agravios formulados por la parte recurrente, se propone confirmar el auto de 10 de octubre de 2024. Sin algún comentario adicional de mi parte. Suficientemente analizado. A continuación solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señor magistrado tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 13/2025, este cuerpo colegiado determina confirmar el auto de fecha 10 de octubre de 2024 relativo a un recurso de apelación dictado por la titular del Juzgado Segundo Mercantil, el Primer Departamento Judicial del Estado,
en los autos del expediente 794, diagonal 2022, relativo a un juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos. Gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. A continuación, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 26, diagonal 2025, derivado del expediente 963-2024 del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actual es una persona física y la demandada una persona moral. La resolución recurrida es el auto de 2 de diciembre de 2024, en el que no se admitió el juicio ordinario mercantil por considerar que es de cuantía determinada. Al respecto, la inconforme refiere que da la apreciación de la jueza Acue de bien incorrecta, ya que entre las prestaciones exigidas en su demanda no estableció una cantidad líquida, de forma que considera que el asunto es de cuantía indeterminada, lo que en su opinión impediría al juzgado oral mercantil conocer del asunto. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar esencialmente infundado el agravio y confirmar la decisión recurrida, ya que se estima que el asunto es de cuantía determinada conforme al análisis desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las ejecutorias pronunciadas en la contradicción de tesis 352-2012, de la que derivó las tesis jurisprudenciales de registros 20.04.060 y 20.04.061, del rubro procedencia de los recursos previstos en el Código de Comercio respecto a de acciones declarativas como la rescisión de un contrato cuando se reclame con otras prestaciones de carácter pecuniario. Criterios que aun cuando no resultan exactamente aplicables al caso, sin embargo, los argumentos jurídicos resultan útiles y pertinentes para dilucidar el elemento de suerte principal o cuantía del negocio en las acciones declarativas, así como la contradicción de criterios 421-2022, del que derivó la tesis de jurisprudencia primera J 99-2023, del rubro pago de intereses en la rescisión de un contrato de compraventa procede solo si fueran reclamados en el juicio legislaciones federal de Quintana Roo y de la de Ciudad de México. Fallo en el que el máximo tribunal de la Nación dilucidó lo relativo a las prestaciones principales y accesorias en una acción de rescisión de contrato de compraventa. En efecto, a la luz de los criterios jurídicos fijados por nuestro más alto tribunal y únicamente para el efecto de resolver sobre la naturaleza de la demanda que se estudia para determinar la procedencia de su admisión, esto es que sea por la vía ordinaria conforme al artículo 1377 del Código de Comercio Oral Mercantil en consonancia con los preceptos 1390 bis y 1390 bis 1 del invocado ordenamiento especializado, se estima que le asiste la razón a la juez de origen que determinó que la cuantía de este asunto es determinada y es precisamente la suma de 333.400 pesos con 100 centavos moneda nacional. Esto es así en tanto que la acción promovida por la inconforme es la rescisión de un contrato de compraventa de un equipo de química seca, cuyo valor ascendió a tal cantidad, lo que se deriva de la propia demanda. Luego entonces la prestación principal de la acción legal enderezada conforme a la demanda planteada lo constituye la devolución del citado bien mueble. De tal forma que la suerte principal del negocio, es decir, el importe de la deuda principal, que no es otra cosa que la consecuencia directa del incumplimiento de una obligación reclamada como prestación principal distinta a los intereses y accesorios, lo constituye la referida cantidad de 336.400 pesos con 100 centavos moneda nacional, en tanto que las demás prestaciones enumeradas en el escrito de demanda constituyen prestaciones accesorias que no otorgan el carácter de cuantía indeterminada en este asunto, en consonancia con lo que establece el artículo 1339 del Código de Comercio en su porción normativa aplicable y la jurisprudencia que sobre el tema ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que se sostenga jurídicamente la postura de la juzgadora de primer grado, que consideró que este asunto compete conocer al juzgado de oralidad mercantil, conforme a la modificación del Código de Comercio del 25 de enero de 2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente en el que se reformaron diversas disposiciones en materia de juicios orales mercantiles. Bajo las apuntadas consideraciones, es infundado el agravio hecho valer en el presente recurso y con fundamento en el artículo 1136 del Código de Comercio, se propone confirmar la decisión combatida. Gracias. Habíamos escuchado la propuesta de resolución por los señores magistrados. Si existe algún comentario o se estima suficientemente analizado. De mi parte no hay comentarios adicionales, señor magistrado presidente. Muchas gracias. Ningún comentario. Gracias. De igual por mi parte, sin comentarios, por favor, secretario, puede proceder con la votación. Sí, a continuación solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor del proyecto.
Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 26, diagonal 2025, este cuerpo colegiado determina confirmar el auto de fecha 2 de diciembre del año 2024, dictado por el juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 963, diagonal 2024, relativo a un juicio ordinario mercantil promovido. Muchas gracias. A continuación se somete a su consideración el proyecto del TOCA 30-2025, derivado del expediente 1005-2024 de juicio ordinario mercantil del juzgado cuarto mercantil, donde la parte actual es una persona física y la demandada una persona moral. En el acuerdo combatido se declaró que no se podía admitir el juicio ordinario mercantil en atención a lo dispuesto en el artículo 1390 bis del Código de Comercio, ya que la cuantía pretendida y especificada por la promovente era por cierta cantidad, por los conceptos relacionados en su demanda, siendo que la misma encuadra dentro de un supuesto que debía tramitarse en la vía oral mercantil, en la cual debían de llevarse todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. La actora interpuso la apelación como agravio, sostuvo en esencia que el juicio era de cuantía indeterminada, al no haber una cantidad determinable, prima facie, reclamada, así como que aunque se reclama preliminarmente una cantidad de dinero, destacadamente también se reclama el pago del daño moral y presuntivo, los cuales solamente en sentencia se podían fijar. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone confirmar el acuerdo impugnado debido a que los agravios se consideran infundados. Es infundado el primero de los agravios planteados, ya que no le asiste la razón a la inconforme cuando aduce que su demanda es de cuantía indeterminada. Contrario a lo que afirma, en el cuerpo de su demanda, la inconforme estableció el monto al que considera que ascienden cada uno de los conceptos que pretende reclamar de su contraparte. De esta forma, para determinar la cuantía del juicio, se debe tomar como base del negocio las prestaciones que hayan sido reclamadas en la demanda inicial y que sean determinables mediante una operación aritmética, lo cual es así, ya que para la tramitación de un juicio como lo es el que se pretende, se deben de tener como base de las prestaciones liquidables en la demanda inicial y no solo las que se declaren procedentes hasta la sentencia definitiva, lo cual resulta acorde con el principio de seguridad jurídica de las partes en un juicio previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, es incorrecto que lo que la apelante alega que se aplicó e interpretó incorrectamente el artículo 1390 bis del Código de Comercio, por cuanto que su demanda inicial sí contiene una cantidad determinable, puesto que su reclamo tiene como objeto esencial una prestación de carácter pecuniario que fue cuantificado en un monto total por diversos conceptos, suma que constituye el capital principal de la demanda, sin que por el hecho de que la demandante deduzca en esos montos se reclaman preliminarmente, puesto que con los mismos se fijó cuál es la pretensión de la acción intentada. Por tal razón, no resulta adecuado que se aplique al caso concreto lo dispuesto en los numerales 1377 y 1390 bis 1 del Código de Comercio aplicable al caso, ya que la vía correcta para la tramitación de la demanda de origen debe ser por la vía oral mercantil, a ser de cuantía determinada. Del mismo modo, no le asiste la razón a la recurrente cuando arguye que en cuanto al daño moral y punitivo que demanda, su monto es de cuantía indeterminada, por cuanto de la simple lectura de su escrito de queja se advierte que de manera clara especificó cuál es su exigencia en cuanto a esos rubros se refiere. Finalmente, se consideran infundados el segundo y tercer agravio expresados por la inconforme. Ello por cuanto no resulta aplicable el caso del artículo 1127 del Código de Comercio, ya que la competencia de la juez de origen no incluye la tramitación de los juicios orales mercantiles, por lo que solo cabe su desechamiento, además de que tampoco es correcto que lo envíe al órgano jurisdiccional competente, ya que conforme a los diversos numeral 1115 de la misma legislación, no es posible plantear de oficio una cuestión de competencia de otro juzgador. En ese tenor, al resultar infundado los agravios expresados por el apelante, lo procedente es confirmar el auto apelado de 8 de enero de 2025. Muchas gracias. Se envió escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, por donde los señores magistrados si se encuentra suficientemente analizado. Sin comentarios adicionales y en condiciones de votar. Gracias. Suficientemente analizado. Gracias. Por mi parte también, señor secretario, puede proceder con la votación, por favor. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor.
Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Por tanto, en el toca 30 diagonal 2025, por unanimidad de votos se propone confirmar el auto de fecha 8 de enero del año 2025, dictado por la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 1005 diagonal 2024, relativo a un juicio ordinario mercantil propuesto. A continuación, se procede a dar uso de la voz a la señora magistrada tercera, licenciada de Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, para la exposición de los proyectos correspondientes a su ponencia. Señora magistrada, por favor, tiene uso de la voz. Gracias, presidente. Procedo a dar lectura a los 4 proyectos enlistados para la sesión del día de hoy, correspondientes a la ponencia a mi cargo. Inicio con el toca 253, diagonal 2024. Se trata de una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El expediente es el 1285, diagonal 2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora por su propio y personal derecho en contra de la excepcionista en el Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. La demandada, al contestar el controvertido, planteó la excepción de incompetencia de la juez de origen, pero sin exponer los argumentos, motivos y las razones que estén encaminados a sustentar su pretensión en ese rubro. Atendiendo la importancia que reviste dicha excepción, en cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares el ser juzgados por juez competente, es que se procede al análisis de la competencia de la juez de origen de acuerdo con los criterios de materia, territorio y de cuantía que rodean al litigio planteado. En cuanto al criterio de territorio, se observa que del pagaré basal que se cumple con la regla general de competencia establecida en el numeral 1093 del Código de Comercio, ya que las partes se sometieron expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en el que la actora tiene su domicilio como consta en autos del toca, renunciando clara y terminantemente al fuero que la ley les concede. Por ello, el proyecto que se somete a su consideración se concluye que es improcedente la excepción estudio y el órgano de primera instancia es competente para conocer del asunto principal y por ende su titular. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto, pregunto a los señores magistrados si aprueban el mismo mediante votación económica. Gracias. En el toca 253, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 1285 diagonal 2019, dictada por la juzgada segunda mercantil del primer departamento judicial del Estado. Muy bien. Gracias. Continuamos con el toca 2 del año 2025. La resolución impugnada es la sentencia interlocutoria de fecha 28 de octubre del año 2022, dictada por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, dentro del juicio ejecutivo mercantil marcado con el número 1362, diagonal 2009. Promovido por la apoderada legal de una institución bancaria en contra de los recurrentes. La parte demandada interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria en la que la juez natural declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones opuesto por el hoy apelante, argumentando de manera medular que el procedimiento de liquidación inició en auto de fecha 23 de septiembre del año 2016, por medio del cual se le dio vista a la parte demandada por el término de 3 días para el uso de sus derechos de la planilla exhibida por su contraria. Que dicho auto fue notificado al incidentista por publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 27 de septiembre del año 2016,
Notificación que no fue impugnada, sino por el contrario, se hizo sabedor al impugnarlo mediante recurso de apelación, por lo que considera que si la parte agraviada no promovió oportunamente el incidente de nulidad de esa notificación por lista, debe estimarse consentida, quedando incorporado al procedimiento de ejecución, por lo que se presume que tenía el conocimiento del actuado y por ende tenía la obligación de vigilar y actuar diligentemente sobre el asunto judicial al que fue vinculado. Inconforme con tal decisión, el impugnante, al expresar sus agravios, aduce de manera toral que al tratarse de distintos incidentes debe ordenarse notificar de manera personal la vista de la planilla de liquidación exhibida. El motivo de disenso externado es fundado en atención a que ni del artículo 1348 que constituye la norma especial, ni de los preceptos 1353 al 1357 que resultan aplicables a dicho incidente como reglas generales complementarias, se advierte alguna previsión expresa que establezca la forma en que se debe notificar al demandado el auto que lo admite a trámite y ordenar darle vista con la planilla de liquidación. Pese a ello, esa insuficiencia en el Código de Comercio de los supuestos en que procedería a realizar las notificaciones personales en los juicios mercantiles no conduce a tener por colmado el requisito de la supletoriedad de la ley, pues el artículo 14 constitucional dispone el derecho de legalidad que obliga a los juzgadores a resolver las controversias del orden civil, comprendida en ella la materia comercial, conforme a la letra de la ley aplicable. Y antes de acudir a la supletoriedad, es necesario descartar que del propio ordenamiento, conforme a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho, pueda resolverse el problema jurídico deficiente regulado en la ley aplicable. En ese tenor, la primera sala del máximo tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis con número 546/2012, que dio origen a la jurisprudencia primera J.37/2013 de rubro incidente de liquidación de sentencia, el auto que lo admite debe notificarse en forma domiciliaria. Interpretación de la expresión se correrá traslado prevista en el artículo 436, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Estimó que el auto que admite el incidente de liquidación de intereses se asemeja en importancia con las actuaciones que se realizan al emplazar la demanda inicial, al compartir una estructura procesal equiparable al juicio principal, en el sentido que tanto en el emplazamiento de demanda como en la notificación del incidente de liquidación es requerido el traslado de las copias de los documentos relativos a cada etapa, pues estos resultan cruciales para que el demandado ejerza su derecho de defensa mediante la formulación de oposiciones. De igual manera, la citada sala determinó que la notificación del auto que admite el incidente de liquidación de sentencia en los juicios mercantiles adquiere un carácter cualificado, por una parte, atento a los acreedores propios de dicho incidente y por otra, debido a las consecuencias jurídicas que producirá, es decir, el conocimiento cierto de la cantidad por la cual se pide se ejecute una parte de la sentencia condenatoria, intereses, y a la oportunidad de la parte contraria de poder ejercer su derecho de defensa en relación con esa cuestión sustancial, concluyendo que se debe formular a la parte demandada en forma personal para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, pues esa notificación tiene similar trascendencia a un emplazamiento, atendiendo al principio general del derecho que consagra que donde existe la misma razón, debe regir la misma disposición. Es procedente que se realice en forma personal al interesado a efecto de asegurar que éste tenga un verdadero conocimiento de la pretensión sustancial de su contrario y pueda defenderse oportunamente de ella. Criterio
que se comparte, por lo que se estima que el agravio resulta fundado y suficiente para revocar el fallo combatido, pues la notificación del auto que admite la liquidación se debe hacer a la parte demandada en forma personal. Por tanto, la propuesta es revocar la resolución apelada. Gracias, magistrada. Señor magistrado, pregunto que habíamos escuchado la propuesta de resolución. Si existe algún comentario o observación, se considera suficientemente analizado. Por mi parte, considero que está suficientemente expuesto en condiciones para proceder a la votación. Gracias, magistrada. Ningún comentario. Gracias. Por mi parte también, considero suficientemente analizado. Por favor, secretario, puede proceder a la votación. Sí, a continuación procedo a solicitar la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias. Los autos del TOCA 23, diagonal 2025, por unanimidad de votos se revoca el auto, la sentencia interlocutoria de fecha 28 de octubre del año 2022, dictada por el juez tercera mercantil, el primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 1362, diagonal 2019, relativos a un juicio ejecutivo mercantil promovido. Perdón, tiene razón, un error de mi parte. Es el TOCA, corresponde al TOCA 23, diagonal 2025. Gracias. Sí, es correcto, ¿verdad, magistrada? El que acabo de leer es el 2. Ah, el 2. Sí, Ok, el 2. correcto. Entonces el 2, se confirma que los autos del TOCA 2 2025, por unanimidad de votos, se revoca la resolución apelada. Gracias por la aclaración. Continuamos con el TOCA 23, diagonal 2025. Es excepción y competencia por declinatoria de jurisdicción. Expediente 891, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por una persona moral en contra de otra persona moral por conducto de su endosatario en procuración. Ante el juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado. En el proyecto que se pone a su consideración se declaró improcedente la excepción estudio por las siguientes razones. La parte demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción sin expresar motivo legal en que la sustente. No obstante lo anterior, considerando que la cuestión de incompetencia reviste un interés eminentemente público, se procedió al estudio y análisis. En el proyecto se declara improcedente dicha excepción de incompetencia por declinatoria con apoyo básicamente en lo dispuesto por los artículos 1 y 75 del Código de Comercio, 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen en la competencia por materia de los juzgados del fuero común con jurisdicción en Yucatán. De igual forma, con base en el artículo 104, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en todas las controversias del orden civil o mercantil, cuando solamente afectan intereses de particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. En esa tónica, la materia mercantil se toma concurrente, esto es, que pueden conocer de la misma tanto los juzgados federales como los del fuero común a elección de la parte actora. En el caso concreto, se trata de un procedimiento mercantil derivado de una controversia entre particulares sin que se adviertan intereses del Estado como parte del conflicto. Asimismo, la parte actora eligió un juzgado del fuero común para resolver el conflicto, dado que presentó en su demanda ante el juzgado primero del mercantil del primer departamento judicial del Estado por conducto de su endosatario en procuración. Así también del estudio de las constancias relativas y del análisis de la copia certificada de los pagarés base de la acción,
Se puede apreciar que dicho documento fue suscrito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, designándose como lugar de pago esta propia ciudad, por lo que resulta el juez competente para conocer el juicio en cuestión, el del lugar que el demandado haya designado como lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dichos títulos, conforme lo que establece el artículo 1104, fracción 2 del Código de Comercio. Por lo tanto, resulta competente en el juzgado de origen para conocer de la controversia que nos ocupa por ser una de las autoridades facultadas para la ley para ese efecto. Gracias, magistrada. Si no existe observación alguna al proyecto, señores magistrados, con nosotros se aprueba mismo mediante votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Entonces, en el toca 23, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante el juzgado primero mercantil, el primer departamento judicial del Estado, en el expediente 891, diagonal 2024, relativo a un juicio ejecutivo mercantil. Continuamos con el toca 28, diagonal 2025, que es excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. Proviene del expediente marcado con el número 841, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil que se ventila en el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, y quien presenta la excepción de incompetencia por declinatoria es la parte demandada. En el proyecto se considera que es improcedente la excepción estudio por las siguientes razones. El excepcionista argumentó que el juez de origen no es competente para conocer del asunto en razón de materia mercantil, la cual está regulada por el Código de Comercio, que es de competencia federal y no local, que las partes pactaron que para el caso de controversia el procedimiento se ventilaría ante los juzgados federales, puntualizándose en primer lugar que es errado el argumento relativo a que se actualiza la incompetencia por materia, toda vez que la crónica en que se sustenta su defensa no combate la naturaleza mercantil del juicio, ni que sea con la intención de que dicho procedimiento curse ante un juez de distinta especialización. También resultó desacertada la expresión del oponente relativo a que la jurisdicción para conocer y resolver la controversia principal corresponde a un juzgado del fuero federal, ya que la Carta Magna faculta a la autoridad judicial del orden común para conocer de las controversias del orden civil y mercantil cuando se afecten intereses particulares. Y en ese sentido puede conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Por otra parte, del estudio de los pagarés exhibidos por la parte actora como base de la acción, respetando el orden de las reglas de competencia establecidos en los artículos 1092, 1093, 1095 y 1104 del Código de Comercio, es incuestionable que en este caso se actualiza la regla prevista en la fracción segunda del numeral 1104 de la codificación invocada, porque en los títulos de crédito en cuestión consta que el pago de la cantidad señalada en los mismos debe hacerse en Mérida, Yucatán. Esto es, existe específicamente designado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dichos argumentos. Por ende, la autoridad jurisdiccional de primera instancia resulta competente para conocer del juicio de origen y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto. Gracias, magistrada. Sabiendo, si no existe observación alguna, pregunto a los señores magistrados si el proyecto se vota en se aprueba, en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias. En el toca 28, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante el juzgado primero mercantil, el primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 841, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil propuesto. Bien, y habiéndose agotado todos los asuntos listados en el presente orden del día, siendo las 13:02 del día de hoy, 30 de abril del año 2025, pues se declara cerrada la presente sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción y Dominio y Laboral.
Muchas gracias y muy buenas tardes.